Libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, título 1 de los bienes, capítulo 1 de las varias clases de bienes, artículo 442. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 444. Cosa fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley. Artículo 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y el agua que se encuentra en la superficie o dentro de la tierra. Segundo, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas, electricidad incorporadas al inmueble. Quinto, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas. 6. Los muebles y los diques y construcciones que aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río o lago. Artículo 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que lo aseguran. Artículo 447. Parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Artículo 448. Materiales de un edificio. No pierden el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que se han separado mientras se hacen reparaciones. Artículo 449. Accesorios. En accesorios del bien, todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación se responde a este fin. Artículo 450. Condición de integrantes y accesorios. La parte de integrantes y accesorios de un bien siguen la condición de este salvo los casos que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Artículo 451. Son bienes muebles los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Segundo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas aun cuando estén construidas para adquirir inmuebles. Quinto, los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios y personas. Artículo 452. Menaje de casa. Cuando se use la palabra muebles o bienes muebles de una casa se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios. Artículo 453. Los materiales provenientes de la destrucción de un edificio que no sean utilizados en reparaciones del mismo y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no estén empleados a la construcción. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Artículo 455. Semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Capítulo 2 de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Artículo 456. Dominio de los bienes. Los artículos son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Artículo 457. Bienes del dominio público. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado y los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Artículo 458. Bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso común público las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. Los pueblos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Las aguas de la zona marítima territorial en extensión y territorios que fije la ley respectiva. Los lagos y ríos navegables y flotables en riberas. Los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional. Las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en forma que establece la ley. La zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo
y la atmósfera en la extensión y forma que termina la ley. Artículo 459. Bienes nacionales de uso no común. Los bienes nacionales de uso no común. 1. Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio. 2. Los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de la ley. 3. Los ingresos fiscales y municipales. 4. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. 5. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. 6. Lo que habiendo sido propiedad particular queden vacantes y los que adquiera el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. 7. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley. Artículo 460. Bienes de la propiedad privada. Son bienes de la propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Artículo 461. Aprovechamiento de bienes nacionales. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley. Artículo 462. Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de los municipios y de las entidades estatales descentralizadas están sujetos a las leyes especiales y subsidiariamente a lo dispuesto por este Código. Artículo 463. El traspaso de los bienes de dominio público de uso común al patrimonio del Estado de los municipios debe hacerse llenándose los trámites que señalan las leyes y reglamentos respectivos. Título 2 de la propiedad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 464. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Artículo 465. El propietario en ejercicio de su derecho no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Artículo 466. Derecho del perjudiciado. El que sufre o está amenazado con un daño porque otro se exceda o abusa del ejercicio de su derecho de propiedad puede exigir que se le restituya al estado anterior. Artículo 467. La propiedad puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. Artículo 468. El propietario tiene derecho a defender su propiedad por medios legales y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Artículo 469. Reivindicación. El propietario de una casa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Artículo 470. Derecho de autor. El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas de la propiedad general y por las especiales sobre estas materias. Artículo 471. Fruto de los bienes. El propietario de un bien común tiene derecho a sus frutos y cuando se incorpora por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este Código. Artículo 472. Las cosas de propiedad privada, inmuebles declaradas como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, están sometidas a leyes especiales. Artículo 2 de las limitaciones de la propiedad. Artículo 473. Subsuelo y sobresuelo. La propiedad del medio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Artículo 474. En un medio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar otro daño ulterior. Artículo 475. Todo propietario tiene derecho a obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y al mojonamiento, y según la costumbre del lugar y la clase de la propiedad, a construir y mantener a prorrata las obras que los separen. Artículo 476. Todo propietario debe cerrar su fundo del modo que lo estime conveniendo y lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. Artículo 477. Nadie puede edificar ni plantar cerca de plazas fuertes, fortalezas
y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas por los reglamentos respectivos. Artículo 478. Las servidumbres establecidas por utilidad pública comunal respecto de construcciones o plantaciones para mantener expedita la navegación de los ríos o la construcción o separación de las vías públicas o para la demás obras comunales de esta clase se determinan y resuelven por leyes y reglamentos especiales y a falta de estos por las reglas establecidas en este código. Artículo 479. Nadie puede construir menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua, ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos de policía y sanidad. Dentro de poblados se prohíbe depositar materias inflamables o explosivas, salvo que lo aparezcan reglamentos especiales e instalar máquinas y fábricas para trabajos industriales que sean peligrosos, nocivos o molestos. Artículo 480. No se puede poner contra una pared medianera que divida dos predios de distinto dueño ninguna acumulación de basura, tierra, estiércol u otras materias. Tanto en estos casos como en los enunciados en el artículo anterior, a falta de reglamentos generales o locales, se ocurrirá a un juicio pericial. Artículo 481. No se debe plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a distancia no menor de 3 metros de la línea divisoria. Artículo 482. Todo propietario puede pedir que se arranquen los árboles que existan a mayor distancia de la señalada en el artículo que procede si por la extensión de sus raíces amenaza la seguridad de sus construcciones. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. Artículo 484. Obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o ejecutar las obras necesarias para evitarlo. Si no cumpliera, el propietario de la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de este. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse.